Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches. Sean bienvenidos a este webinar del día de hoy. Como podrán recordarlo, ya semanas pasadas, perdón, terminamos lo que es la certificación que tuvimos para diagnóstico automotriz. Entonces, a ver, en el chat váyanos poniendo qué tal, cómo han visto ese examen, los que ya pudieron ingresar al link y ya repasaron. De hecho, hemos visto en redes sociales, igual que nos están poniendo varios que imprimieron los manuales, las presentaciones que todavía están ahí tomando nota, repasando para que cuando le den clic al examen obtengan una calificación aprobatoria. Entonces, mucho éxito a todos los que ya realizaron el examen y que en el transcurso de esta semana y la otra van a estar intentando hacer esta certificación, ¿vale? Y pues bueno, el día de hoy, como lo pueden ver aquí en pantalla, vamos a estar hablando acerca de lo que son frenos de aire en servicio pesado, principalmente lo que es el sistema secundario, funcionamiento y el mantenimiento. Acuérdense que todos los sistemas es bien importante saber cómo funcionan, cómo es que trabajan y no menos importante, darles mantenimiento. Acuérdense, de preferencia siempre que sea mantenimiento preventivo y no correctivo, porque incluso ese, acuérdense, sale un poco más caro por todas las piezas que tenemos que reemplazar. Antes de iniciar con el webinar del día de hoy, en pantalla ustedes están viendo dos códigos QRs. El primero, el del lado izquierdo, es para que ustedes lo escaneen y se puedan integrar a nuestro grupo de Telegram. Acuérdense que en ese grupo de Telegram estamos compartiendo toda la información acerca de nuestros posteos en Facebook, nuestras siguientes capacitaciones. Incluso ahí les compartimos las presentaciones de todos los webinars que tenemos. Les avisamos si en YouTube ya subimos el webinar. Entonces, para ahí mantenernos en contacto, lo pueden escanear e unirse. Y del lado derecho, pues vamos a estar viendo el código QR para que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Ahí van a encontrar todos los webinars que nosotros impartimos. Bien sabemos que a veces se nos complica porque tenemos trabajo, porque salimos fuera, estamos de vacaciones, etcétera, mil cosas, y no siempre se pueden conectar. Entonces, si se llegaron a perder algún webinar o un webinar les resultó muy interesante, o les repito, ahorita que están haciendo este repaso del temario para el examen de certificación, ahí pueden encontrar esos videos, ¿va? Entonces, suscríbanse, ya saben, si le dan clic en la campanita de notificaciones, pues YouTube les va a mandar un anuncio, una alerta a su teléfono y les va a decir que ya subimos ese webinar, ¿vale? Entonces, antes de iniciar, les compartimos lo que es nuestro calendario de webinars. Acuérdense, todavía no termina el año, traemos más temas para ustedes. Incluso igual si nos van diciendo qué temas creen que deberíamos de compartir con ustedes, sería excelente para irnos dando una idea y armar el calendario del próximo año. Por lo tanto, pues aquí tenemos otros dos. Tenemos que vamos a tener un webinar de desarmado, diagnóstico y armado del turbocompresor y también vamos a estar hablando de lo que son frenos de disco de servicio pesado. Recuerden que a todos los que se presenten a estos webinars y se queden más del 70% de lo que dure la sesión, se les envía su correo, su constancia de participación. Bien importante, recuérdenlo por favor, al momento de inscribirse o de ingresar al webinar, coloquen su nombre completo o el nombre con el que quieren que salga la constancia de participación. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo correos de, oye, es que me faltó mi otro nombre, así no se escribe mi apellido, o a veces cuando vamos a redactar lo que son los reconocimientos, nos aparece el nombre del equipo de cómputo, o del celular, o del dispositivo donde se conectaron. Entonces, bien importante, coloquen sus datos, ¿va? Y pues ya saben que nosotros lanzamos hace poco una plataforma que se llama ITR Connect, donde también podemos estar más en contacto con ustedes. Si a lo mejor tienen una duda acerca de si Roche vende un producto, quieren saber precios, oye, es que yo soy de tal zona, ¿quién me puedes pasar el contacto para que esta persona me visite? Tengo un taller mecánico, tengo una refaccionaria, etcétera. Si quieren saber más. Igual acerca de fallas mecánicas, algún tipo de arreglo, a lo mejor se prendió un sensor en el tablero, un testigo y no saben qué hacer, se pueden acercar a nosotros. Ahí en pantalla, en la parte inferior de la diapositiva, les dejamos el número de WhatsApp. Lo registran como ITR Connect y para iniciar la plática o el seguimiento con ustedes, acuérdense con un simple hola, les vamos dando seguimiento, ¿va? Y bien, antes de iniciar con el webinar de hoy, saben que siempre les mandamos un dato curioso para que nos vayamos adentrando un poco más a lo que es el tema. Entonces, ¿ustedes sabían que George Westinghouse patentó el freno de aire en 1869 e incluso la Westinghouse Air Brake Company fue fundada en ese mismo año? Y eso no es todo. Durante lo que fue la Segunda Guerra Mundial,
se dio un paso muy acelerado a estas mejoras para que en 1949 los frenos de aire ya fueran un estándar en camiones pesados y autobuses. Entonces, si se dan cuenta, es bien importante este tema. De hecho, casi en algunas ocasiones dejamos afuera lo que es el servicio pesado y poco a poco nos vamos a adentrar un poco más a lo que es este tema, ¿vale? Entonces, el día de hoy van a estar con nosotros mis compañeros Víctor Rodríguez y Omar Delgado. Entonces, no sé si ya están por aquí, muchachos, para que nos ayuden con el webinar del día de hoy. Hola, Viri, buenas noches. Muy buenas noches a todos y cada uno de los colegas que están conectados para ver justamente, como bien lo mencionas, este tema tan importante, dependiendo del nivel técnico que tengan de todo lo que han llevado a lo largo de su carrera. Y vamos a refrescar ahí muchas cosas en lo que comprende este sistema, igual si nos pueden ayudar ahí retroalimentando esta parte con alguna experiencia, dudas que tengan, háganoslas saber directamente al correo, porque en muchas ocasiones pues no nos da tiempo de contestar esta parte. Y pues justamente es lo que vamos a ver. Ingeniero Víctor Rodríguez, buenas Hola, ¿qué noches. tal? Buenas También nos noches. acompaña para sumar esta parte y ver cosas que luego se nos pasan ahí que al detallito y poder hacer más bien, como siempre lo hemos mencionado, yo personalmente, entender, comprender cómo funciona cada sistema del sector automotriz. Hoy vamos a ver una parte muy importante en servicio pesado, ya lo tenemos inclusive hoy en carreras. Recordemos que este Así fin es. de semana va a haber, está la carrera de Puebla de Copa Rosfrans, ahí rompiendo paradigmas. Majo Rodríguez con el número 7 con ese tracto Photon que trae que anda durísimo. Sí Y es. pues bueno, entonces son temas muy relevantes que vamos a ver el de hoy. ¿Y qué vamos a ver esta clase el día de hoy, mi estimado Víctor? Así es. Vamos a ver el sistema de aire secundario, o mejor proporcionado, en la parte trasera, el sistema de frenos de seguridad o de emergencia. Sí, justamente como bien lo mencionas, el por qué, cómo funciona, cuáles son estas válvulas reguladoras, cuáles son los tips de mantenimiento, porque recordemos que al comprender un sistema neumático, pues requerimos de que siempre esté purgado, que no tengamos contaminantes como Así es. grasas, aceites, cómo lubricarlo, cuántos tipos de levas, el famoso gavilán existen. Todo esto técnicamente vamos a ver muy puntual y refrescar toda esta información para poder tener ese Renault y también transmitirlo, porque muchas veces ocurre, ¿qué pasa con los choferes? Pues sí, muchas veces el cansancio o la fatiga, el sobretrabajo de las unidades, pues nos llevan a abusar muchas veces del freno y por ende, pues se presentan estas contaminaciones, cristalizamiento de las balatas, que al final repercuten en la seguridad de la unidad y del chofer en sí y la estructura, vamos. Y como bien lo mencionas, al ser un sistema, o más bien el sistema primordial en la seguridad de lo que es el servicio pesado, los tractos, inclusive las trailers, pues obviamente, ¿qué ocurre? Ustedes como expertos, saber entender el funcionamiento para saber realizar un buen diagnóstico, un excelente mantenimiento, una reparación eficaz y también transmitir esta parte a lo que son los operadores, porque obviamente ellos toman carretera y pues recorre bastantes kilómetros y muchas ocasiones ha tocado y hemos visto experiencias de boca en boca que nos dicen, oye, pues es que confundieron ahí Las la tomas colorística de las tomas pueden de las ponerlas mangueras inversas y eso provoca incluso fallas y operaciones inadecuadas. y que Que, justamente ustedes como expertos decirles de manera muy breve, esto sí lo puedes manipular, esto no, el por qué, cómo funciona. Porque muchas veces nos ha ocurrido que en la parte posterior de lo que es el tracto, las famosas manitas las intercambian, las pintan de color y pues esto viene a provocar todo un caos. Y recordemos que es el sistema de frenos, entonces, y el sistema secundario que comprende para el freno de emergencia, pues obviamente es algo muy, muy delicado y pues obviamente tenerlo siempre en óptimas condiciones. Y bien, efectivamente. ingeniero Víctor, ¿qué podemos ver en esta diapositiva, viendo aquí el circuito secundario junto con esta diapositiva de manera general? ¿Qué comprenden estas líneas? ¿Cómo son? Mira, en este sistema del aire, lo que debemos observar es el compresor, principalmente que la banda esté bien tensada, esté libre de impurezas, el filtro del aire, que también se El encuentre, famoso el secador, filtro secador, que esté en buenas condiciones desde la circundancia,
el filtro, principalmente el secador, el número 2, que es el que evita que se penetre la humedad en el sistema, lo filtra. La válvula de 4 vías, también que no tengamos fugas en esta parte, para que el circuito del tanque de abastecimiento se encuentre en orden, que no existan estas fugas, para poder abastecer a los siguientes tanques, tanto del circuito primario como del secundario. De ahí nos abastece a la válvula de control hacia el sistema trasero, donde están los rotochambers, que también hay que observar que tengamos esta limpieza para que los sistemas de los diafragmas se encuentren en buen estado. Justamente como bien lo mencionas y en esta diapositiva para todos nuestros colegas que ya tienen bastante experiencia o los que se están aunando a este sector automotriz en el servicio pesado, poder entender cómo encontramos estos diagramas de los sistemas neumáticos y entender un poco cómo comprenden. En este caso, la diapositiva que podemos ver está de manera muy general. Podemos ver que, ejemplo, los números 6 pues, son el freno delantero con los rotochambers, que recordemos que siempre en la parte frontal tenemos rotochambers de estructura sencilla y que los posteriores que vienen con un doble diafragma, que es ahí justamente donde entra este circuito secundario o el frenado de emergencia. Tenemos ahí, como bien lo menciona el ingeniero Víctor, inclusive la válvula de control, cómo funciona, si yo la oprimo, qué ocurre, si yo la jalo, para dónde va esa conducción de aire y a dónde va, porque a veces podemos, inclusive me ha tocado ver que tenemos internamente algunos depósitos o los contenedores del aire a presión que tienen un segmento internamente y ahí combina esa parte, obviamente porque todo esto ha ido evolucionando y también en el segmento de servicio pesado, hoy en día ya se ven implementados justamente inclusive lo que es sistema ADAS y todas estas asistencias al frenado a la conducción para tener una mayor seguridad. Efectivamente, ya estábamos hablando del sistema del ADAS, que en este caso para sistemas de camiones se llama AVA, que es también asistencia del frenado. Ya va a tener conducción por medio de sensores de radar, sensores de cámaras, para hacer el accionamiento en el sistema de freno de aire, también ya viene controlado. También traemos sensores en las balatas para la indicación de desgaste de las balatas. Eso es una muy buena ayuda para indicarnos cada cuándo se realiza un mantenimiento. Ahora, en el sistema de frenado del sistema del aire, tomemos en cuenta que tenemos en los rotochambers traseros esa doble cámara que requiere tener este mantenimiento periódico para evitar daños en las estructuras de las diafragmas, llámese hinchamientos o bien que se lleguen a perforar internamente. Es muy puntual que se revise periódicamente tanto las purgas de aire del sistema de los tanques como observar que no exista una contaminación. Entonces, comprendiendo todo esto, justamente es tener este refresh y recapitular que debemos entender el sistema en su manera más básica, cómo comprende, porque justamente hoy ITR y Capacitación Empresarial Técnica queremos elevar este nivel para que podamos ver cómo comprende con la parte electrónica y no tengamos problemas a futuro, porque también ocurre muchos de los comentarios que hemos tenido anteriormente en pláticas, en algunos webinars o en algunos cursos presenciales donde han mencionado que nosotros, en este caso ustedes como expertos, oye, pues es que lejos de poder yo subsanar la avería que tiene, fue un problema adicional, como bien lo mencionábamos desde un inicio. Si es necesario que ustedes, un ejemplo, si ustedes trabajan en una empresa donde de transportistas, pero obviamente los operadores pues recorren muchas distancias y por tratar de solucionar, vuelvo a lo mismo, hasta dónde comprende, dónde sí, dónde no y qué pueden hacer y que inclusive esta información, este conocimiento, ustedes se lo transmitan y que ustedes puedan dar ese valor agregado para que podamos seguir evolucionando esta parte. Pero bien, entonces, después de esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, Sandy, por favor, muchísimas gracias, que aquí podemos ver ya un poco más en específico las partes del sistema de carga que comprende justo para el sistema secundario. ¿Cuáles son, mi estimado Víctor? Mira, aquí contamos nuevamente con el compresor, el número 1, Muy muy importante porque importante. justamente era algo de lo que platicábamos posterior a la comida, la importancia
de que además de manera visual revisar las bandas, era un tema que Así tocaba. es, hay que tener bien ajustadas las bandas para el correcto funcionamiento del compresor, observar que esté calibrado su sistema de carga, la presión principalmente, que se maneja entre los 90 150 PSI, dependiendo el modelo del vehículo. Ahora tenemos en la válvula, en el número 2, la válvula reguladora, que es lo que les comento, tener bien calibrado esta válvula para que tenga la presión idónea en el sistema de carga de aire. Tenemos el número 3, que es el secador de aire. Este también lleva un mantenimiento periódico. Normalmente es de 20,000 kilómetros. Ok. Así es. Ahí es donde se va a hacer la purga o atrapar esta humedad que se llega a generar para mandarlo al número 4, que es el tanque de accesorios o un tanque de abastecimiento. Oye, mi estimado Víctor, y ahorita que toques ese punto del tanque de accesorios, ¿qué recomendaciones hay sobre hasta dónde puedo yo, o más bien los operadores, pueden tomar esa parte de ahí? Porque muchas veces recordemos que hacen algunas modificaciones o alteraciones y que ustedes como expertos, decir, se puede realizar, no se puede realizar dependiendo las características de cada tracto, porque muchas veces se ven afectados que tienen tal vez para poder sopletear, las famosas cornetas de aire, etcétera. ¿Cómo comprende esta parte? Mira, en el tanque de abastecimiento sí se pueden hacer ciertas modificaciones, claro, homologadas para el vehículo que se tenga pensado hacer, pero de fábrica o de sistema original, de preferencia no modificarlo, porque sabemos que siempre va a mantener una presión y esta presión tienes que garantizarla para que tú tengas esta seguridad. Sabemos que el tanque de abastecimiento es el que te manda la presión a los sistemas de los tanques secundarios, que en este caso es el número 6 del sistema del aire hacia los rotochambers traseros como los delanteros. Así que de preferencia no hacer modificaciones. Exacto, entonces eso es muy importante, ustedes amigos como expertos, decirle a los operadores, esto sí, hasta aquí no lo puedes hacer, como de igual manera, bien ustedes lo saben, y es reforzar esa parte de que vamos a ver más adelante el tema del purgado, que muchas veces dejamos tratar de que sea, no es tratar, tiene que ser una regla general que diariamente se tiene que hacer este purgado, revisar periódicamente cada semana, promedio es El lo que filtro veíamos, secador. el filtro secador, revisarlo, ver cómo está y darle ese mantenimiento preventivo. Dependiendo la localidad, dependiendo la literatura técnica que mencione, tanto pieza, porque puede ser una refacción aftermarket, o lo que diga el fabricante, dependiendo de la marca del tracto, cada cuánto comprende. Y justamente ustedes saber elegir la especificación y la mejor marca que sea adecuado para este tipo de tractos, dependiendo también las rutas que manejen, el kilometraje, porque no es lo mismo que estén, ejemplo, cuando están haciendo alguna carretera nueva, que todavía esto pues va modificando y puede tener un desgaste prematuro, lo que son el lodo, la tierra, etcétera, Sí, así y es. eso es súper complicado. Ahorita en esta temporada de lluvias, pues se recomienda realizarlo más periódicamente, porque sabemos que el compresor, pues el aire va a mantener siempre una humedad. También sabemos que el aire es el oxígeno, se convierte muchas veces en agua y esto es necesario realizarlo más periódicamente. Perfecto. Y bien, también saber entender el funcionamiento, en ejemplo, por decir aquí no lo tenemos mencionado, pero justamente la figura número 7, lo que comprende esta válvula, de cuántos tipos hay, de uno, de dos pasos, hacia dónde dirige el suministro del aire y también saber escoger y determinar cómo funcionan. Me ha tocado que dicen, oye, pues es que este rotochamber lo pongo, pero no queda, lo puedo aflojar y modificar la estructura, bueno, no la estructura, más bien la orientación para que pueda tener un funcionamiento correcto, las calibraciones, la medición que debe haber. De hecho, hay inclusive hoy en día ya herramientas que nos proveen las marcas aftermarket justamente para que tengamos la referencia de cómo ponerlo, porque recordemos que dependiendo la literatura y dependiendo la localidad, oye, pues es que yo manejo pulgadas o yo manejo el sistema métrico decimal y luego viene ahí pues, una confusión. Sí, Bien. efectivamente. Bueno, respecto a la válvula, el número 7, que es la válvula
control ¿Arreglas la siguiente? del sistema de freno, tenemos dos tipos. Un tipo es de tipo manual, nada más de liberación de presión de aire, que es en el color amarillo, que es una válvula simple. Y tenemos válvulas dobles. ¿Para qué sirve la válvula doble? Muchas veces es cuestión de seguridad. Poder hacer un control sobre la presión que se requiere. Vamos, el paso 1 va a permitir el accionamiento de la presión hasta llegar a un cierto nivel de seguridad. Ya en el paso 2 es cuando ya se hace la liberación del sistema de frenado. Ok, y por eso es que muchas veces inclusive hay gente que se está adentrando inicialmente en todo este tema, que nos dicen, oye, ¿por qué dejan tanto tiempo prendido el tracto, el vehículo en este caso? Justamente para garantizar como valor nominal esta presión que comprende de los 90 hasta los 150 PSI, que obviamente ya desde los 90 pueden comenzar a funcionar, pero su rango promedio y el dato técnico que marca la literatura es de 120 libras para que pueda garantizar el suministro y obviamente después de que ya hayamos alcanzado la presión, revisar también nuevamente, no está por demás, verificar que no tengamos residuos, porque como se está empezando a generar todo este suministro a los tanques, a los contenedores de presión, pues obviamente verificar y no está por demás, volverlos a pulgar. Y obviamente aquí en la imagen no la tenemos, pero ustedes la identifican perfecto, de eso estoy seguro, no me van a dejar mentir, inclusive cuando tenemos la palanca de color rojo, que esto comprende ya para cuando el suministro es hacia lo que es el remolque o la traila, para que también esas conexiones pues estén bien fijas el mantenimiento que requiere, porque en muchas ocasiones ustedes pueden tener un mantenimiento excelente de lo que es el tracto, pero ¿dónde comprende ese segundo factor de las trailas? ¿Quién se lo hace? Si están bien, si no, la limpieza, la lubricación, etcétera. Incluso el cambio de algunos empaques, es necesario observar siempre estas uniones, porque sabemos que también tienen degradación. Es necesario que no se equivoquen la puesta de estos mismos empaques, evitar estas fugas o estas contaminaciones. Que justamente lo que sucede hoy en día en el sector automotriz es que va el reemplazo de la pieza completa, porque en muchas ocasiones, pues recordemos que si ya tenemos un desgaste interno adicional de que si hubo alguna penetración de algún fluido, agua o un aceite, vamos a tener perjudicados lo que son los diafragmas internos, porque recordemos que son de aleaciones de cauchos, etcétera, inclusive que tenemos resortes y esto los va a ver afectados en óxido y obviamente pues esto va a generar un problema muy grande. Y en Así es. específico en las válvulas en esta válvula que es para la válvula de estacionamiento, pues sí o sí, ejemplo, vemos la diferencia entre la metálica con la amarilla, que ya es de baquelita y con alguna estructura metálica, que ya viene en una sola estructura modular para que el reemplazo sea completo. Y Así es. evitemos tratar de hacer esa reparación porque volvemos a decir, es el sistema de seguridad. Entonces, quedarnos sin frenos en cualquier vehículo automotor, pues es algo súper complicado. Y Así es. recordemos las cargas que estos vehículos manejan, pues obviamente se ve repercutido en un accidente fatal, como lo hemos visto en estos días. Así es, hay que tener mucha precaución de llevar el mantenimiento correcto. Sabemos que si no se manejan o se sospecha de alguna fuga en el sistema de estacionamiento, pues cómo poder hacer la corrección necesaria. Sabemos que también tenemos un sistema de seguridad en los rotochambers, precisamente para el caso de que no se libere el sistema de freno, porque sabemos que si hay este desgaste interno, tanto en el diafragma como en algún sello que cuente esta válvula. Y justamente, como bien lo mencionas, y podemos ver en la diapositiva, que se hagan las conexiones adecuadas, que estemos 100% seguros de que esas conexiones comprenden en base a la colorística que hoy tenemos, que los podemos encontrar en amarillo, azul, rojo e inclusive dependiendo la localidad y el tipo de vehículo, las podemos encontrar en color verde. Eso depende mucho de las características eh, de cada, de cada de cada fabricante. tracto. Y justamente como bien lo mencionas, porque muchas veces se nos olvida y es algo que hoy en día queremos enfatizar y hacer hincapié que se utilicen las herramientas adecuadas, porque muchas veces nos dicen, oye, pues está barrida la tuerca de conexión de la tubería,
porque, pues, número uno, excedimos obviamente ese torque de apriete. Número dos, está expuesta a lo que es la intemperie y obviamente esto va a modificar las altas temperaturas, etcétera. Así es. Entonces, número uno, poder utilizar y dar ese dato técnico. Hoy en día existen y lo hemos venido diciendo ustedes como expertos, inclusive ya muchos con el número de serie, te puede dar esa tabla técnica de aprietes, de número en específico de piezas, porque aquí también sucede que tal vez físicamente es igual, pero si esa nomenclatura de descifrado de letras y números, si tenemos alguna variante, puede tener una calibración interna diferente, que el brillo del resorte sea no el adecuado o que sea superior y podemos tener un problema y que justamente muchas veces ocurre que como no logramos terminar este ajuste en un 100%, tenemos justamente un delay de esa pérdida de presión y pues obviamente eso, si está detenido el vehículo, pues no pasa nada. Pero ¿qué ocurre cuando ya vamos a plena carga, con carga parcial, perdón? Y pues obviamente eso, pues no vamos a detener el vehículo, pero con nada. No, y posteriormente hay que tener mucho cuidado. Como le dijo Omar, los ajustes son muy primordiales. Hay que observar que nuestras llantas, nuestros frenos estén bien calibrados. Sabemos que cada una de ellas tiene una distancia específica del valor del ajuste de la matraca o El Rage. del brake, el cual tiene una distancia determinada para poder hacer el frenado. Porque si se ajusta mal, puede haber un amarre del neumático, de la llanta, y no va a tener el frenado adecuado. Va a tener cierta variación en la calidad. Así que hay que asegurarnos que cada una de estas piezas tengan el ajuste de distancia especificado. Y justamente como bien lo menciona Víctor, y también ustedes lo saben, hoy en día ya existen muchísimos lugares donde incluso te hacen ese préstamo de herramienta para poder garantizar, porque muchas veces ocurre, y nos pasa muy a menudo con los auxiliares de mecánico, nuestros chalanes, que, oye, apriétalo, pues esto estaba flojo, pero esa es su percepción de él. Entonces, hoy en día, por eso tenemos torquímetros, inclusive ya he visto unos adaptadores de lo que es la punta, la llave de tubo, y que viene ese adaptador para poderlo poner al torque y dar ese torque adecuado. Además de que justamente ustedes como expertos determinar, ¿puedo poner o no un sellador de roscas? ¿De qué grado pongo? ¿Azul o rojo? ¿O le pongo teflón? Muchas veces ocurre. Entonces, en este caso, ustedes hacerlo o inclusive si tienen que hacer alguna confección de la tubería. Hoy Este, en día ya existen, yo los he utilizado y son bastante, la verdad son una maravilla. Estos adaptadores que cuando tenemos a lo mejor, al- supongamos que a lo mejor hubo un siniestro menor y se ve afectada lo que son las tuberías, uno, si son obviamente metálicas, existen los famosos adaptadores de barril que justamente cuando tú los vas apretando, va haciendo este avellanado y que eso nos va a garantizar ese sellado y no tengamos una pérdida de la presión del aire. Así es, también contamos con uniones en las tuberías que son plásticas, que también va a ser el sellado sobre la tubería que haya tenido un roce o una apertura porque la tubería se quedó expuesta, se quedó mal fijada por alguien que tuvo eh, la mala suerte de que la pieza se haya roto, pues tener esta unión asegurada en cuanto a esa tubería de plástico. Y justamente, como bien también lo podemos ver aquí, ese dato en específico, porque nos dicen muchas veces, oye, pues contaminación de aceite, ¿por qué va a haber contaminación de aceite? Pero recordemos que también todos los componentes periféricos o adyacentes, ejemplo, si la carga, dependiendo lo que transporten, obviamente, si es pertinente y son muchísimos kilómetros, esto puede perjudicar directamente a estas conexiones. Entonces, por eso es súper importante, como bien se los mencioné anteriormente, la limpieza, la lubricación, inclusive qué vamos a cargar, está dentro de ese parámetro de carga que lo permite el sistema, porque todo está calculado en base a eso y que no podamos tener un excedente o más bien aumentar el riesgo. Efectivamente. Perfecto. Nos regala la siguiente diapositiva. Muchísimas gracias. Y bien, lo que hablábamos hace un momento, Así es, y esto es ¿qué? Una regla general. muy puntual, todos los días, antes de iniciar la marcha, sí o sí, se debe de verificar el estado de los tanques.
que tengamos un purgado adecuado, no tengamos una contaminación en el sistema. Sabemos que los líquidos pues no son compresibles y nuestro sistema pues propiamente requiere que el aire se maneje de una condición principalmente seca. Sí, justamente porque la humedad podemos ver tener afectaciones en lo que son los purgadores, porque obviamente tenemos lo que es un sello de hermético de caucho y obviamente la válvula que viene en acero puro y obviamente esto va a perjudicar. Y justamente recordarás, Víctor, que a la semana antepasada nos mencionaba un amigo de la localidad de justamente de Hidalgo con este tema del huachicol, etcétera, que decía, oye, yo tuve un problema de frenado porque estos pensaron, ahora sí que la delincuencia pensó que aquí es donde almacenaba el diésel y obviamente dice, oye, pues mi tracto frenaba perfecto y al otro día pues no, y hasta que vieron minuciosamente en el taller que teníamos una pérdida muy mínima, pero obviamente se veía reflejada. Él pensaba ahí y el diagnóstico que le dieron que reemplazaron el compresor, que tenía una pérdida de compresión y Así, justamente era esta parte. Entonces, así es, hubo checarlo. un problema en la válvula de purgado, así que hay que siempre observar estas válvulas que estén bien selladas y no tengamos una pérdida. Perfecto. Sandy, ¿nos puedes ayudar con la siguiente postura? Muchísimas gracias, Sandy. Y bien, aquí, ¿qué es lo que vemos, mi estimado Víctor? Así es, en este caso se menciona el sistema de mantenimiento para vehículos nuevos. Normalmente se les da una recomendación que en los primeros kilómetros de servicio se vuelva a verificar si existen fugas, si existe algún posible daño en el sistema, se haga un purgado preventivo y una revisión del sistema de las balatas y las condiciones de nuestros componentes. Más que nada por el tema de los asentamientos que tienen Justo, las balatas exactamente. y hacer un reajuste de este asentamiento. Perfecto. Y como bien lo mencionamos, que esto sea un mantenimiento preventivo, aunque inicialmente puede tener, sí, obviamente un costo, pero que si no hacemos los mantenimientos preventivos, y hablo de manera general a cualquier sistema de que comprende para servicio pesado o de todo el sector automotriz, si es un mantenimiento correctivo, pues esto se va a ver elevado en costos, porque recordemos y también hacérselo saber ustedes en específico como expertos a sus clientes, porque muchas veces dicen, oye, pues cada vez me estás dando un precio más elevado. Sí, pero justamente, ¿de qué hemos estado hablando? Número uno, que tienen que ustedes invertir en su capacitación, que es su tiempo. Hoy en día, afortunadamente, hay muchísimas plataformas donde existen este tipo de webinars que son de manera gratuita, pero muchas ocasiones tienen que pagar para algo ya más especializado y eso comprende en costos. Y su tiempo es súper valioso, como yo siempre se los he dicho. Cobren por lo que saben y por lo que hacen el doble. Adicional, obviamente, todo ese equipo, toda esta herramienta que no es nada barata, inclusive triplica o cuatriplica los costos de las herramientas de servicio pesado con el sector de autos turismo. Entonces, pues comprende esa parte y que las refacciones sí o sí anualmente incrementan de entre un 9 a un 12%. Ese es el parámetro de manera general en todo el sector automotriz y pues obviamente esto se ve repercutido en costos. Entonces, hacerles énfasis en que tienen que realizar sus mantenimientos preventivos. Así es. Recuerden, esto va en razón a su seguridad, tanto como ustedes como mecánicos, para la seguridad de su trabajo, como para mantener al cliente satisfecho. Esto es correcto. Y bien, pues ya lo recordamos, hemos visto entonces lo que comprende. Número uno, de mantenimiento preventivo. Cuando son unidades nuevas, pues ese periodo de asentamiento. Hoy en día hemos visto que ya ha evolucionado las matracas o los Racer, pues obviamente son autoajustables. Pero cuando esto no sucede, era donde entraba la parte de, oye, regrésamelo a los 5,000 kilómetros para poder terminar de hacer ese ajuste que comprendía lo habitual, ¿no? Sí, realizar un ajuste manual al sistema de los ratchers, llámese apretarlo, luego aflojar la tuerca, darle unas vueltas a la rueda para verificar que se escuchara un pequeño roce de las balatas, que determinar que tenemos un ajuste parejo en cada una de ellas. Y justamente, y el ingeniero Víctor no nos va a dejar mentir que es contemporáneo, yo también, pero él un poquito más, aunque está en su segunda adolescencia, me explicaba justamente, porque a mí no me tocó, cómo realizaban este ajuste.
nos puede apoyar con esa información? Sí, efectivamente, anteriormente pues solamente lo hacíamos de manera manual, donde nosotros, como en ese antaño, pues nos metíamos, verificábamos que la rueda tuviera ciertas vueltas, ajustando cada vez y también observando la distancia. Normalmente le dábamos entre unos 13 milímetros al ajuste que tenía la palanca del ratchet. Bien, y justamente porque antes manejaban mucho todo este sistema estándar de pulgadas y hoy en día pues he visto a las nuevas generaciones donde inclusive, sin importar el sector, dicen, oye, pues es que no logro hacer esa conversión o no la comprendo. ¿Qué comprende? Bien, entonces de manera general aquí, como puedes ver en la diapositiva, tenemos una maqueta. Muchas veces y es muy usual que en las refaccionarias las tengan para que entendamos, inclusive algunas marcas participan para que ustedes puedan verlo. En algunas son didácticas donde ustedes pueden dar accionamientos y verificar dónde van estas piezas y justamente hacer énfasis. Ejemplo, por decir, podemos ver en la maqueta que tenemos el secador. Ah, ¿cuál es el apriete correcto? ¿Lo puedo no lubricar para que tenga un sellado? Porque muchas veces, y yo lo he escuchado así que de la vieja escuela, ponle un poquito de grasa, ponle tanto aceite, pero ahora, ¿qué No. tipos de grasas y de lubricantes puedo utilizar o no? Porque recordemos que aquí hay temperaturas muy elevadas y pues obviamente es algo muy delicado. Efectivamente, en este caso solamente lo que se debe de engrasar son las piezas movibles, llámese el gavilán Es exactamente la leva, el exactamente, famoso gavilán, porque o de el hecho, rodillo que lo tiene que hemos las visto es que latas. ese gavilán, y ustedes no nos van a dejar mentir, que tenemos en diferentes diámetros y de diferentes longitudes, y obviamente en los rollers, en donde acciona este gavilán, donde justamente va o no va la lubricación, porque muchas veces pensamos que la lubricación va justamente donde hace contacto, pero no, tiene que ir en la parte, en lo que es su eje, para que pueda tener ese movimiento y que periódicamente se tiene que hacer una limpieza y una lubricación, porque recordemos que podemos tener diferentes tipos de zapatos, de balatas, y su composición química puede diferir entre que si es más asbesto, que si tiene más carga metálica, etcétera. Sí, efectivamente, es muy importante mantener la calidad en sus sistema de frenos para asegurar que no se cristalicen, no tengan un desgaste prematuro, que eso al final nos lleva a tener que hacer reajustes en nuestro sistema de frenado. Y bien, una de las fallas más comunes en los circuitos secundarios en el sistema de emergencia es justamente eso, porque como bien lo menciona el ingeniero Víctor, recordemos que tenemos una línea que va de manera casi directa, porque recordemos que en el roto chambers tenemos dos cámaras, una que siempre está llena justamente para cuando requiere ese accionamiento y sea frenado de inmediato, o que cuando se libera el suministro del circuito de suministro, el que en este caso sería la línea azul, en lo que hace todo ese procedimiento, esta presión va directa y que siempre está alimentado y que cuando hacemos este cambio de presión de aire, pues siempre se mantenga frenado, porque inclusive, como lo mencionábamos al inicio, ya con todos los sistemas electrónicos, inclusive dependiendo los parámetros que registre la unidad de control, puede llegar a detener a un alto total lo que es el vehículo. Así es, efectivamente, como refuerzo, es importante mantener correctamente nuestras presiones de aire, precisamente para evitar el desgaste prematuro de nuestros diafragmas. En el sistema del aire de freno de estacionamiento, por ejemplo, necesitamos que la válvula de control de presión, vamos, de liberación del freno, esté en perfectas condiciones, que sus sellos liberen bien correctamente esta presión para que el resorte interno del rotochambers pueda ejercer su presión sobre el sistema del vástago. Y justamente como ya lo mencionamos, en esta diapositiva a mí en lo personal me gusta mucho porque ya con esta colorística lo podemos identificar, ver hacia dónde va esa conexión y eso transmitirlo. Si es que ustedes dan alguna capacitación interna en su lugar de trabajo, porque habitualmente cuando hablamos de servicio pesado, pues obviamente son habitualmente mucho de flotillas. Entonces, comprenderlos es que si yo ya tomé esta capacitación y era un mito o no lo que yo ya sabía con anterioridad, o poder reforzar
todo este conocimiento. Entonces, esto posteriormente se sube a internet en la página de ITR por si es que no logran hacer un screenshot o etcétera, y poder reforzar esa parte que muchas veces a lo que en el sector en el que estemos, sin importar la industria, oye, yo recuerdo que iba así, pero no recuerdo en específico dónde iba conectado. La figura, ejemplo, los rotochambers traseros, vemos que sí o sí, pues llegan dos líneas, comparado contra los frenos de la parte frontal, que son de disco, que únicamente es un rotochamber sencillo. Así es. Hay que tomar mucho en cuenta la conexión de los Rotochamber, rotochambers traseros, el circuito de servicio y el circuito del freno de estacionamiento. perfecto. Sandy, ¿nos puede regalar la siguiente diapositiva? Gracias. Y bien, como aquí lo podemos ver, cómo comprenden unas imágenes de cuando podemos tener, obviamente, incrementado que reducir un accidente, la cantidad de agua que tenemos, entonces ahí ya tenemos un problema y necesitamos revisar a profundidad todo esto, lo que comprende, para poderlo eliminar, porque de nada sirve que un ejemplo hagamos los ajustes pertinentes, que estén correctos, que los torques estén bien, que utilicemos los químicos adecuados, y si tenemos como ejemplo en estas fotografías, pues ese exceso de humedad o inclusive de aceite, como ya los mencionábamos, porque puede ser que en la periferia tengamos alguna fuga de alguna tubería hidráulica, etcétera. Así es, como lo mencionas, que el compresor incluso si tiene un sistema de enfriamiento, esté trabajando correctamente. Sí, porque hoy hay mucho esa dualidad y hoy con las nuevas motorizaciones, incluso con que ya se está introduciendo la parte híbrida y la parte de camiones eléctricos 100%, entonces elevar esta parte, ¿quién lo va a controlar? ¿Qué pruebas voy a hacer o no? Y eso lo veremos más adelante en algún otro webinar. Bien, Sandy, ¿nos reglas la siguiente, por favor? Y esta válvula, mi estimado Víctor, justamente la del circuito secundario, que ahí podemos ver ya más en específico hacia dónde van y qué comprenden. Así es, esta válvula es una válvula de control que del cilindro, en este caso del pedal, nos manda las presiones tanto al circuito primario como al secundario. Es una válvula de control que distribuye las diferentes presiones, que en caso de algún circuito, por ejemplo, el trasero que llega a tener alguna deficiencia, tengamos asegurado nosotros en el circuito frontal una calidad de frenado o una cantidad de aire que llegue garantizada para tener una seguridad de nuestro frenado. Y justamente también cómo han evolucionado las piezas, que también obviamente se ve repercutido en costos. Que ejemplo, tenemos ya con una válvula bypass integrada y justamente esa válvula dosificadora para poder regular esos cambios de presión, porque como bien se los mencionamos, ya tenemos aire en el rotochambers, pero justamente esa dualidad, lo que técnicamente nosotros llamamos esos puntos de cruce, sin importar que sea hablemos de un fluido hidráulico o en este caso del tema neumático, cómo comprende y cómo poder regular esa contrapresión incluso. Bien, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Sandy. Ok, ¿qué afectaciones hemos encontrado habitualmente cuando tenemos aquí, obviamente, en el freno de estacionamiento, que lo que Sí. comprende esa estructura interna de ambas cámaras, que tenemos dos diafragmas y dos resortes? ¿Cómo se ve afectado cuando tenemos alguna contaminación? Efectivamente, sabemos que las contaminaciones, ya sea de aceite o algún otro químico que tenga en el agua, pues nos va a afectar en la durabilidad de los diafragmas internos. Sabemos que están hechos también de caucho y estos también tienen una caducidad, llegan a tener picaduras que al final el resorte interno puede llegar a vencerlos y puede llegar a tener una condición insegura, que no frene o que se quede frenado. Así que en este caso hay que mantener siempre nuestro sistema funcional, purgado, que las mangueras estén bien unidas, que no haya roces en la tubería o que no estén colgadas, incluso por alguna deficiencia en el armado. Y que justamente porque una vez en algún webinar y en una capacitación nos mencionaba un técnico, oye, ¿y por qué para evitar, porque había una marca en específico, no lo recuerdo, de que justamente le dieron un rotochamber y tenía una pérdida de presión justamente donde tienen las abrazaderas, como las que podemos ver en la imagen? Y decía, pues es que eso está mal porque deben de hacerlo en una sola pieza y nos evitamos ese problema. Pero recuerden, ¿qué sucede? Obviamente,
sin importar, pero en específico en servicio pesado, oye, ¿sabes qué? Pues te toca ir a reparar el vehículo porque se quedó varado en la carretera tal. Y obviamente tal vez hubo una mejora, una modificación o inclusive pudo haber un error en el catálogo de partes y que la estructura es similar, pero cambia. Como bien se los mencionamos, saber identificar estos números de parte, verificar con el catálogo, comprende si por motorización, sí, si es de uno o de dos ejes o inclusive el año de fabricación. Entonces, y era lo que le mencionábamos, si es un ejemplo y que tal vez te faltaba media pulgada, que dices, bueno, es casi nada, en teoría, pero que no ajustaba la manguera para poder hacer esta conexión. Entonces le era más difícil ir a conseguir y hacer una adaptación. Y le mencionamos justamente, estas abrazaderas comprenden esa parte porque anteriormente se podía reparar internamente Así es. los rotochambers, pero más que nada para poderlo fijar en una posición que es adecuada, porque una sola pieza puede abarcar para diferentes marcas 3 o 4 modelos. Entonces, eso como tip y retroalimentando toda esta parte del por qué vienen así. Efectivamente, sabemos que muchas veces los auxilios viales pues se pueden dar en cualquier parte. Es importante mantener esta opción de poder hacer una reparación externa y podemos tener la seguridad de poder mover nuestro vehículo a una estación de servicio más cercana. Justo. Y también esas fallas por sobrecalentamiento, que aquí en la diapositiva vemos en un eje posterior y discos en la parte frontal. Porque toda esta, recordemos, el sobrecalentamiento y en un vehículo de servicio pesado, pues obviamente es muchísimo y que en muchas ocasiones también hoy en día hemos visto que dan esas capacitaciones a los operadores de incluso cómo manejarlos para que no sobrecalienten esa parte, porque, ok, tenemos que en teoría en nuestro sistema de frenado neumático debería de garantizar, pero hoy con toda la electrónica que tenemos, puede acceder a tener un frenado de motor y más que hoy en día se está dejando de ver un poco más lo que son las transmisiones manuales y hoy en día ya las transmisiones automáticas dominan ese mercado número uno por comodidad y para tener menos fatiga a lo que son los operadores. Entonces, revisar, ejemplo, en la parte posterior, que tengamos esa perfecta lubricación, ese perfecto funcionamiento, porque muchos de ellos pues absorben todo este tipo de suciedad y humedad y es algo bien complicado. O cuando se revientan las hojas de los muelles, pues obviamente hay un sobreesfuerzo y va calentando lo que es nuestro eje y esto repercute en estas piezas tan delicadas que ese es el sistema de frenado. Así es, por eso es recomendable usar las grasas recomendadas para el servicio pesado. Así, a su vez, verificar que nuestro sistema está en correcto estado de funcionamiento, cero fugas. Y otra cosa muy importante, hay que observar el intervalo de servicio en recorrido de kilómetros para observar que estén en correcto estado. Perfecto. Sandy, ¿nos puedes regalar la siguiente, por favor? Ok. Lo que mencionaba. Y justamente lo que mencionabas, porque muchas veces nos dicen, oye, pues es que, ¿qué ocurre? Porque ahora cambié de proveedor, porque yo en taller pues me las mandan, yo no decido esta parte en el área de compras, pero están generándome un problema porque tengo un sobrecalentamiento, los rotores ya se los está llevando porque el material puede ser muy duro o no. Entender esta parte, inclusive en todas las balatas podemos ver en la parte posterior una nomenclatura que nos indica el coeficiente de fricción. Efectivamente. Sabemos que tenemos pastas de material más duro que puede provocar mayores cristalizamientos, calidad en el frenado o pastas que sean muy blandas que se acaban demasiado extremadamente rápido. Muy rápido y justamente porque nos llegan a mencionar, oye, es que ahora con estos frenos que tú me cambiaste, pues tuve una durabilidad menor. Sí, pero recordemos que al tener un material más blando, pues obviamente vamos a tener una mayor eficiencia, vamos a reducir la distancia de frenado, pero repercute en un desgaste mayor. Entonces, eso para que lo podamos comprender el por qué, porque me dicen, oye, pues es que se acabó más rápido de lo habitual y que es, inclusive también aquí, como en el todo sector automotriz, en autos turismo, que dicen, oye, pues es que son nuevas, pero rechinan y no se lo quito con nada. Recordemos que muchas de los fabricantes pueden o no mandarnos las pastillas de freno delanteras en específico con ese corte biselado a 45 grados, porque recordemos que metalúrgicamente
si ponemos dos materiales que terminan en 90 grados y hacemos fricción, se va a generar una rebaba muy mínima y que eso nos va a provocar justamente todos estos rechinidos, porque no, hay clientes que nos dicen, en específico, dueños de flotillas, oye, es que de nuevecitos no teníamos ningún ruido, pasa al taller y no se lo quitamos, pero como obviamente todo el tiempo es dinero, pues ya no nos da esa parte. Entonces ustedes como técnicos especialistas e instaladores, lo tienen o no lo tienen, háganselo y nos evitamos todo este problema. Efectivamente, hay que observar este biselado y más en condiciones de emergencia. Si solamente fue montado, ejemplo, llegaron a alguna estación de emergencia en algún pueblo o localidad fuera de su área de servicio, puede ser válido, pero observar que la calidad de sus balatas instaladas sea la mejor. Perfecto. Y justamente esa parte, la falta de conocimiento o muchas veces mitos y realidades de cómo funciona cada sistema, hoy en esta clase, pues justamente el de frenos, que no confundir, porque muchas veces dicen, oye, pues es que hace muchos años, bueno, no tantos, nos ocurría justamente con un tractor en una clase que tenía, de oye, pues es que quieren poner esta válvula que es de color rojo, que recordemos que justamente este es para el de emergencia comparado contra el de estacionamiento, que es la válvula amarilla o la metálica, como lo vimos en diapositivas anteriores, que comprende y que también sí o no puede aplicar con ese conector electrónico, porque muchas veces puede ser que nos la vendan y la aplicación sí sea, y que estén buscando dónde va conectada y simplemente no aplica, pero internamente la mecánica puede funcionar igual porque es justamente ese cambio de pasos para el suministro del aire. Bien, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Sandy. Y el ajuste de frenos incorrecto, como bien lo mencionaba aquí el ingeniero Víctor, ¿qué pasa aquí con las famosas matracas o los rachers y que hacia el árbol de levas donde tenemos el gavilán? ¿Qué ocurre aquí? Pues aquí tenemos si no se realiza el ajuste correcto, la distancia de la palanca, pues lógicamente tenemos un frenado deficiente, alguna rueda que se amarre más que otra o simplemente no frene. Y eso es algo en cuanto a la seguridad muy importante. Y justamente que hoy en día ya este tipo de rachers, matracas, ya son autoajustables. Entonces eso ya es un beneficio, pero también al momento de tener la instalación, ajustarlo, porque muchas veces puede ser que el rotochamber, según la marca, venga con un vástago más largo o más corto, o inclusive que lo podamos cambiar. Entonces puede ser que difiera esa medición y que justamente en la literatura técnica que ya aparece hoy en Internet porque justamente ya lo hemos comprobado, que existen inclusive plantillas donde nos marca estas distancias Efectivamente. para que podamos tener un ajuste adecuado. Porque, ¿qué pasaba antes de, sí, ya lo puse, medio siento que tiene ese arrastre, ese roce de lo que es el tambor con la balata, y pues ahí queda. Pero, pues obviamente aquí tenemos, si es de dos o un eje, pues esto va a variar. Entonces, cómo se reparte ese frenado va a influir en esto. Entonces, sí o sí tenemos que hacer los ajustes adecuados e inclusive la lubricación, no excederla y ponerla en los puntos clave. Efectivamente. Afortunadamente la tecnología o los medios de reparación ya han evolucionado y ya contamos con ciertas plantillas de ajuste que nos va a dar las distancias que va a recorrer esta palanca. De hecho, una de las últimas que vimos ya venía con ambas mediciones, tanto en pulgadas como en milímetros. Y también ahí inclusive nos da los torques en específico, porque recordemos que ese ajustador interno que viene en la matraca, pues es muy delgadito y que si excedemos ese par de apriete, pues lo vamos a afectar y hay que cambiarlo completo. Así es, y eso nos repercute en costos. Y la lubricación, y como bien lo mencionaba el ingeniero Víctor, determinen cuáles son las grasas adecuadas, revisen esos grados de temperatura, porque muchas veces lubricamos, pero si ponemos una de un rango menor en temperatura, pues se va a diluir. Y esto va a afectar todos los componentes periféricos y obviamente lejos de frenar, pues inclusive hemos visto balatas desprendidas porque empiezan a absorber toda esta humedad de los lubricantes y genera un problema. Entonces, recordemos la importancia que está, ahora sí como bien lo dicen, en nuestros hombros, de esa responsabilidad, porque es el sistema de frenado.
y que Sí, tal vez en un vehículo sí hay una afectación, hay un siniestro, pero en servicio pesado pues se ve afectado muchísimas más personas, más autos y es un desastre cuando esto ocurre. así es. Ahorita que mencionas las grasas, sí es muy importante usar la grasa adecuada para servicio pesado, porque sabemos que esta dilución pues se transmite por medio de los retenes, ¿Me que arreglas los también lentes? es importante usar estos retenes adecuados a la marca para evitar estas filtraciones de grasa de los ejes. Exactamente. Y aquí tenemos algunas fotografías que ustedes identifican a la perfección, disculpen, dónde va esa lubricación. Como tip, ya se los hemos venido diciendo. Ejemplo, en los rollers donde va a aplicar el famoso gavilán, no va entre esos dos. Ese debemos dejarlo perfectamente limpio, libre de impurezas. Muchas veces, inclusive he visto prácticas que aplican un poco de afloja todo y dependiendo de la composición química, porque en específico de este químico, lubrica el momento y posteriormente se evapora. Entonces, nos ayuda a que no absorba esas impurezas que tenemos, ya sea de tierra, de polvo de balata, etcétera, y que lubrican momentáneamente cuando nosotros realizamos esos ajustes porque nos ha ocurrido que por una mala lubricación en ese mantenimiento y al momento de nosotros hacer estos ajustes, nos mienten. Entonces, y creemos que la pieza está dañada o no, y muchas veces este punto en específico de la lubricación, que es algo primordial en cualquier componente mecánico, pues repercute a gran escala. Así. Bien. Y pues bueno, colegas, como siempre se los hemos mencionado, ustedes son los expertos. Hay que seguirnos capacitando de la manera general, sin importar el nivel que nosotros tengamos. Y recuerden que próximamente vamos a tener más eventos. Ahorita Viridian nos va a ayudar con ese calendario, justamente, y el de turbocompresores nos toca a nosotros, afortunadamente, porque la verdad es un privilegio y es un placer poder transmitir toda esta información y esa pasión que nos encanta para que quitemos esos mitos, realidades y que la información sea en específico y correcta y que también ustedes, oye, esto lo voy a complementar con alguna otra capacitación o una información que vi hoy en internet, que ya tenemos demasiado contenido, Así es. ¿cómo comprendo? Así es, Perfecto. tenemos ya evolución en los sistemas, principalmente en los turbos. Ya se manejan algunos válvulas, algunos solenoides que hacen la control de la presión y es importante mantenernos al día. Pues bueno, colegas, de nuestra parte es todo. Reciban un cordial y fraterno saludo en cada uno de sus casas o donde nos encuentren. Muchos incluso todavía están trabajando o van a seguir laborando. Que les sea muy breve, que tengan una excelente noche y de nuestra parte es todo. Así es. Capacitación técnica empresarial les agradece. Bien, muchísimas gracias, Omar, Vic, por esta plática. De hecho, ¿qué creen? Tenemos muchas preguntitas, entonces todavía no se despidan. ¿Me ayudan a contestar algunas? Porque sí hubo Claro, claro, varias claro, ahí. sí. Igual las que no alcancemos a contestar ahí si tú los apoyas a mencionar el correo de ITR, porque digo, hay veces que es algo muy extenso y ya sabes que tenemos los temas encima, pero sí, y nosotros les responderemos. De igual manera, recordar la aplicación que tiene ITR, este bot, que justamente toda esa literatura técnica en cuanto a productos, que ustedes son los expertos, ahí vienen. Si tienen alguna duda y si es una parte técnica, inclusive de un diagnóstico, nosotros directamente los apoyamos. Ayúdenos siempre con la información más básica y que es primordial que ocupamos. ¿Qué vehículo es? ¿Qué modelo? Y ¿Y qué justamente, sistema inclusive, tenemos en el vehículo? cuál es la falla y si pueden, en ocasiones, si hablamos de un tema electrónico, un escaneo antes y uno posterior de borrarlo, porque ahí nos ayuda a poder ir acotando estas partes, identificar dónde es la falla. Sí, exacto, así es. Es como si fueran a una visita con el doctor, ¿no? Muchas veces llegamos y le decimos, nos duele la mano. Pues sí, pero el doctor nos empieza a decir, ¿y por qué te duele? ¿Hiciste ejercicio? ¿Cargaste algo pesado? Entonces, lo mismo aquí cuando nos manden un mensaje al bot, porfa, la mayor información que puedan acerca de la unidad, si ya tuvo un mantenimiento correctivo, tuvo alguna falla, nos va a servir para que les podamos dar pues una correcta recomendación. Entonces, una de estas preguntas nos la manda David Díaz y nos dice, ¿cuál es el motivo principal de un desajuste de sistema de frenos? ¿Sería acaso el mal manejo que le da el conductor? A ver, no te escuché lo último, discúlpame. Sí, dice, ¿cuál es el motivo principal de un desajuste de sistema de frenos? Nos dice aquí que si pudiera llegar a ser el mal manejo. No, no, principalmente muchas veces se debe
a condiciones del material con las que están compuestas las balatas, y sabemos que hay que hacer estas revisiones periódicas, llámese igual incluso que en cada viaje se puede hacer una revisión del ajuste de los frenos, porque sabemos que tenemos altos tonelajes que son primordiales en los desgastes. Justamente como bien lo menciona Víctor haciendo, y esta pregunta me parece bastante interesante, número uno, porque si ya tuvimos alguna reparación recurrente, ¿qué tipo de balata utilizamos? Bien, porque muchas veces ocurre que por emergencia, vamos a poner un ejemplo, en un tracto de dos ejes y nada más se dañó la trasera derecha, la posterior, y de momento, pues obviamente reempastamos esta balata y obviamente esa diferencia en espesor, los ajustes van a repercutir con todo el funcionamiento en conjunto y pues obviamente eso cambia, porque también recordemos y que justamente que cuando vamos a realizar este tipo de reparaciones, haciendo énfasis en esto de ajustes, que en específico las balatas de tambor, sin importar si es tracto, vehículo, inclusive motocicleta, debe ser conformada por esta parte circular que tienen y ese perimetraje tiene que ser correcto para que el asentamiento sea el adecuado. Entonces, en este caso, una de las cosas por las que sí se puede ver afectado es rebasar la especificación de carga. Ok, pues muchísimas gracias. La verdad es que fue una respuesta muy complementaria. Entonces ahí, si nos dices, David, si quedó clara esa respuesta. La siguiente pregunta la hace Noé Rivera. Nos está preguntando cuál es el kilometraje adecuado para realizar un mantenimiento preventivo en el sistema de aire. Bueno, tenemos varios programas de mantenimiento. Lo recomendable siempre es a los 20,000 kilómetros o cada 6 meses. Para servicio que sea extremadamente, digamos, pesado, de que el vehículo no se detenga, se recomienda entre los 10,000 kilómetros, principalmente para asegurar que todos nuestros componentes se mantengan en buen estado. Exacto, y recordemos que esto es de manera general un estándar, porque dependiendo la localidad y las características puede diferir, pero justamente ustedes como expertos es mejor hacer este mantenimiento preventivo porque es el sistema de seguridad primordial. Ok, muchísimas gracias. Entonces, Noé, ya prestaste atención. Checa bien qué tipo de uso le das a la unidad para ver si te conviene o es necesario realizar este tipo de mantenimiento por tiempo o kilometraje. La siguiente pregunta la manda Cristian y nos dice, ¿qué pruebas se deben realizar normalmente a los componentes del sistema de frenos de aire? Mira, principalmente se deben observar que no tengamos fugas, tanto en las uniones o el mismo cuerpo de los componentes. Sabemos que tenemos sellos que también se degradan. Sabemos que los rotochambers, eh, lo que son las diafragmas, pues también llegan a tener estas deformaciones por la contaminación que se llega a presentar y por ende, pues también fugan en lo que es estas abrazaderas que principalmente son diseñadas para que puedan darle un servicio adecuado. Y justamente como bien lo mencionó Víctor, es una regla, sí o sí, ese purgado diario. No podemos dejarla de que, si se acuerdan o no, inclusive hemos visto que han implementado en muchas empresas donde manejan flotilla, que ya manejan una tabla de, a ver, ¿cuándo lo hiciste? ¿En qué horario? Y esto. Y también haciendo referencia a esta pregunta, como tip, oye, pues veo que tengo siempre una variación que es algo anormal en mi manómetro, ahí puedo yo identificar que ya podemos tener un problema previo. Entonces, es uno de los tips que nosotros les podemos dar. Y mira, justo Omar, hablando de manómetros, Cristian hizo otra pregunta y dice, ¿qué significan las presiones indicadas en el manómetro de aire? Bien, dependiendo del tipo de manómetro, muchas veces vienen con una gráfica que podemos ver habitualmente en color rojo y otra en color verde, que son los parámetros de valor nominal de esos rangos de trabajo que son adecuados. Como bien se los mencionamos, recuerden que eh, de manera estándar es de entre 90 hasta 150 PSI y que el óptimo ideal sería 120 para tener ese funcionamiento, porque si llegáramos a tener por cualquier circunstancia una pérdida de presión. Obviamente tenemos 30 libras
de rango donde puede todavía garantizar ese funcionamiento correcto y no tener un problema mayor. Perfecto, muchas gracias. Estamos llegando a nuestra penúltima pregunta y esta pregunta la hace Marcos Vázquez. Nos está preguntando cómo se realiza la calibración de los frenos de tambor. Bien. Los frenos de tambor normalmente se realiza por medio de la palanca del freno, realizando un ajuste con una llave, llámese de 9/16 o 14 milímetros, para ajustar la carrera de esta palanca. Normalmente, anteriormente lo hacíamos, llegábamos nosotros la palanca a su tope total vamos, hacíamos que los frenos, la zapata, llegara al toque del tambor y nos regresábamos a veces entre, entre una vuelta y observar que el giro de rueda se diera un giro completo. Y que justamente en servicio pesado, en estas matracas, llegarlo a tope, regresarlo y justamente hacer este movimiento radial para percibir ese arrastre de contacto entre lo que es la superficie de balata con los tambores. Entonces, ese es de manera general cómo pueden realizar el ajuste, Así es. como bien lo menciona Vic. Y sería de manera básica solamente, porque ya sabemos que ya tenemos algunas plantillas que nos ayudan a tener una distancia en estas palancas para hacer una base en cuál va a ser la carrera de ajuste de esta palanca. Y justamente garantizar ese ajuste correcto y como bien lo mencionamos, si hay un procedimiento estandarizado o en específico, vuelvo nuevamente a lo que es flotilla, si yo ocupé mi plantilla y aquí lo puse a tal medida, porque muchas veces pasa de que reparamos, ejemplo, 20 tractos en la semana, pues no voy a acordar en específico cada uno, pero tengo justamente esa información ya establecida y ver en específico y si hubo alguna diferencia o no. Y si vemos una diferencia mayor, oye, sabes que esto no me cuadra conforme a los parámetros que ya tenemos establecidos, hay que hacer una revisión exhaustiva. Perfecto, muy bien equipo. Entonces vamos a contestar ya la última pregunta. Esta pregunta la mandó Jesús Monroy López. Nos dice, ¿por qué en unos camiones al pisar el freno, este tiene un retardo al momento de ser accionado? Bien, justamente por lo que mencionábamos de de las válvulas de control. Entonces, ese delay, ese retraso que tenemos depende mucho de del suministro que tengamos de aire, las calibraciones, los ajustes. Inclusive, justo teníamos hace un tiempo de que uno de los gavilanes o la leva la cambiaron porque existen en diferentes diámetros y obviamente esta era de 3 milímetros, que es casi nada en teoría, y ese ajuste repercutía. Entonces, ¿qué pasaba? Si las otras, un ejemplo, llegaban a frenar el tracto en 2 segundos, por darte un ejemplo, el otro tardaba justamente esos 2 segundos más en ajustarse. Entonces, ahí difería y es donde vemos ese retardo. Así es. También contamos con que si hay desajustes o desgastes en las varillas del freno de la válvula de control o del pedal, teníamos un retardo. Vamos, la válvula de control puede llegar a tener una variación en su posición de la válvula para poder hacer la aplicación de la presión de frenado. Así que es importante siempre mantener lubricado nuestros pedales, nuestras varillas, para asegurar que no tengamos desgastes prematuros y las válvulas de control funcionen con sus carreras adecuadas. Y justamente ir migrando esa parte electrónica que muchas veces a percepción, pues decir, oye, pues yo sentí que tardó comparado contra el sistema convencional, pero ya electrónicamente lo ajusta dependiendo las necesidades que requiere en ese momento el tracto. Ok, perfecto, pues muchísimas gracias. Entonces ya escucharon amigos todos estos tips que en este caso los instructores del día de hoy, Víctor Rodríguez y Omar Delgado, trajeron para ustedes. Saben que por tiempo no podemos quedarnos a contestar todas las preguntas, por eso al inicio les pasamos el código QR de nuestro grupo de Telegram. Acuérdense que ahí publicamos también este tipo de archivos con las preguntas y respuestas que realizaron para ustedes. En pantalla están nuestras redes sociales, síganos porque ahí pueden estar al pendiente acerca de qué otros temas vamos a traer para ustedes. Ya saben que los días lunes a las 4 de la tarde en nuestro canal de Facebook
realizamos transmisiones en vivo, igual sobre todo este tipo de temas. Si no pueden los lunes, ya saben que cada 15 días también los jueves realizamos este tipo de capacitaciones. En comentarios ya vimos que varios nos estuvieron poniendo más temas acerca de que hablemos ya de servicio pesado, que usualmente nos enfocamos a servicio ligero. Entonces ya les decíamos, ya vean que uno de estos temas va a ser referente a lo que es los frenos de disco de servicio pesado. Les repito, es el 23 de octubre y un webinar antes vamos a estar hablando acerca del desarmado, diagnóstico y armado de los turbocompresores. Entonces, nuevamente les agradezco a Víctor y Homart, nuestros capacitadores del día de hoy, también al equipo de Zampa que trae para ustedes este tipo de temas muy interesantes. Y cualquier duda, pregunta, comentario, ya saben, ahí estamos también pendientes en el bot. Que tengan una excelente tarde y gracias por acompañarnos. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego.